¿Ya se puede ver? Sí, ¿no? Eso, súper. Gracias. Ya. A ver, entonces, previamente habíamos visto lo que era la parte del manifiesto ágil, que había surgido como una contraposición a la corriente tradicional, que era la metodología RUP, que hemos ido viendo en cuanto a sus principios, en cuanto a sus características. ¿Ok? Habíamos mencionado que esta corriente ágil ha sido desarrollada por un conjunto de expertos quienes han visto los problemas y las deficiencias que surgían al momento de implementar un proyecto utilizando una metodología tradicional. Y en base a esa experiencia, ellos han desarrollado, han planteado una nueva corriente, en este caso la corriente ágil. Y para darle una estructura, han definido 12 puntos importantes, 12 principios, que son los que guían a la corriente ágil. Habíamos mencionado los más importantes, habíamos hecho un desglose de los más interesantes. Estos principios son los que van a ser como las guías de esta corriente ágil. Sin embargo, cada metodología va a tener una forma de trabajar propia. ¿Sí? No va a ser exactamente lo mismo en cada una de las metodologías. A partir de la corriente ágil han surgido muchas metodologías, varias metodologías. Una de ellas la vamos a ir viendo ahora, que se llama XP. ¿Ya? Vamos a cerrar. Aquí está. ¿Ya? Vamos a empezar viendo una metodología, una de las metodologías que ha surgido a partir de la corriente ágil, que se llama la metodología XP. Vamos a mencionar, al igual que en la parte de RUP, sus características. Lo voy a agrandar ahora un momentito para que se pueda ver. A ver, no sé si ahí se ve bien. Creo que sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Se ve bien, ¿no? Ahí se distingue la letra. Ahí. ¿Ya? Ahí está. La metodología XP. Esta metodología, vamos a ver, la primera metodología ágil que vamos a ver, viene de Stream Programming, ¿no? O en español, programación extrema. Ese es el significado, ¿sí? Programación extrema. Tiene un nombre... Ay, me he equivocado aquí. Ahora sí, programación extrema. La primera. Algo importante, como les decía, es que todas las metodologías ágiles, todas las que veamos y las que ustedes puedan luego revisar, deben cumplir estos principios, o por lo menos deben basarse en esos principios. Así. ¿Ok? Esto es como lo mínimo que tienen que tener todas las metodologías que pertenezcan o que se precien de ser ágiles. Ya después, cada metodología puede implementar sus propias cosas, sus propias características. Pero mínimamente las metodologías ágiles deberían respetar estos 12 principios. Lo mínimo. ¿Sí? Lo mínimo. Por lo tanto, la metodología XP va a respetar esos 12 principios y va a agregar algunos otros propios. ¿Cómo? Vamos a ir viendo. Lo primero, como siempre, vamos a definir aquí. Aquí está. Ya sabemos cómo es, pero lo vamos a volver, vamos a repetir, ¿no?
¿Qué es una metodología específicamente? A ver, lo primero, ¿no? Una metodología. Una metodología. ¿Qué es una metodología? Es un conjunto de prácticas y artefactos organizados, bueno, estructurados, muy bien, un conjunto de prácticas estructurados en torno a una determinada filosofía. Partes importantes de esto, palabritas que tienen que acordarse, esto de filosofía. Una metodología, para que sea una metodología, debe tener una filosofía. ¿Ya? Debe tener una filosofía. Eso es bien importante. No deben olvidarse que cuando ustedes, en la siguiente gestión, cuando estén haciendo sus proyectos, cuando tengan que escoger una metodología, cuando digan, ¿cuál metodología voy a utilizar para mi proyecto? Ustedes tienen que pensar en la filosofía que pretenden seguir, es decir, en la idea, los principios, la forma de trabajar que ustedes quieren hacer. Hay dos principales, ¿no? La filosofía o la corriente tradicional y la filosofía ágil. Si ustedes quieren tener un desarrollo más, ¿cómo se podría decir la palabra? Más teórico, por llamarlo así, más orientado a la parte de registrar todo, de organizar, de anotar todo, más burocrático, por llamarlo, pueden decantarse por una metodología tradicional. Pero si su idea es desarrollar un proyecto de forma rápida, un proyecto que tenga capacidad de adaptarse, alta capacidad de adaptarse, entonces probablemente van a tener que escoger una metodología ágil. ¿Sí? Cuando están haciendo una tesis, a veces no saben cuál escoger, no saben cuál decidirse, si una metodología tradicional o una metodología ágil o cuál metodología exactamente. No saben, están dudando ahí. Es importante que sepamos que una metodología es eso, es un conjunto de prácticas y artefactos. Las prácticas, como en RUB hemos visto, bueno, principios también podemos ponerle, principios, prácticas y artefactos. ¿No? Principios, prácticas y artefactos. Estructurados en torno a una determinada cosa. ¿Ya? Primero es eso. Ahora, como ya hemos visto esa parte, ya sabemos cómo es una metodología, a qué se refiere una metodología. Lo siguiente es analizar las características propias de esta metodología. Vamos a ver. Características. Repito, como es una metodología ágil, desde ya viene incorporada con los 12 principios, ¿no? Pero plantea algunos propios. Por ejemplo, algo bien importante, y lo recalca esto, la comunicación. La comunicación. Pero no solamente cualquier comunicación, sino una comunicación constante. ¿Sí? Una comunicación constante. ¿Entre quiénes? Entre el cliente y el equipo de desarrollo. ¿Sí? Obviamente alguien me dirá, pero esto ya hemos visto, está en algún lugar. Claro, está aquí. Está en el manifiesto, ¿no? Está aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. El método más eficiente y eficaz para transmitir información a los integrantes de un equipo, y entre estos es la conversación cara a cara. Y otro dice aquí, el cliente y los desarrolladores deben trabajar juntos a diario y durante todo el proyecto.
Eso especifica lo que es comunicación. No lo dice tal cual, ¿no? Pero se refiere a eso. Aquí en la metodología XP ya lo recalca así, con todas sus letritas. Comunicación constante. Otra, respuesta rápida a los cambios constantes. Esto también se menciona en el manifiesto ágil. Está aquí. Aquí son bienvenidos los requerimientos cambiantes aún en una etapa avanzada del desarrollo. ¿Sí? Ahí está. Otro. Para la metodología XP, la planificación es un aspecto que permanece, ¿qué palabra podemos utilizar? Que permanece abierto. ¿Sí? Abierto. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Esto está molestando. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Es un aspecto que permanece abierto. Es decir, existe una planificación, bueno, no, un cronograma, porque vamos a utilizar planificación. Un cronograma flexible o secuente. Es decir, hay un cronograma, ¿no? Ahí está. Un cronograma flexible. Ahí está. Un cronograma flexible. Otra. Tal como decía nuestro manifiesto, y esto lo van a ver en la mayoría de las metodologías ágiles, el software que funciona está por encima de cualquier otra documentación. ¿Sí? Ahí está. El software que funciona está por encima de cualquier otra documentación. Ese es otro de sus características. Y finalmente, podemos mencionar también que se toma, se le da una gran importancia a los requisitos del cliente al igual que al trabajo en equipo. Se le da, así vamos a poner, la misma importancia a los requisitos del cliente como al trabajo en equipo, y su bienestar. ¿Ya? Para la programación extrema, el equipo tiene que estar súper complementado. Eso es bien importante para la programación. Entonces, miren, estas características, que como podrán ver, son características que están presentes en lo que es el manifiesto ágil, pero que acá resaltan algunas por sobre otras. ¿Sí? Se resaltan algunas características por sobre otras. ¿Por qué? Porque cada metodología va a poner un poquito más de
¿cómo sería la palabra? Un poquito más de atención en ciertos puntos. Otras tal vez se van a enfocar más en el equipo, otras más en los requisitos, otras más en los cambios, así. Para la metodología XP podemos mencionar estas. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tal? Hasta acá. ¿Está bien? ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Ahí está. Ahora, en las metodologías vamos a reconocer nosotros un elemento importante también, que se llaman los roles. ¿Sí? Los roles. Las metodologías van a tener roles. ¿Qué van a ser los roles? ¿Qué son los roles? Son los se refiere a la estructuración del equipo de trabajo de acuerdo a sus funciones y responsabilidades dentro del proyecto. Eso van a ser los roles. Los roles van a ser la clasificación, la estructuración que nosotros hagamos de nuestro equipo o de los elementos que tenemos, del equipo de trabajo, y otros que intervengan en el proyecto. Sí. De acuerdo a sus funciones y responsabilidades. Estoy redundando así. Ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Y qué roles vamos a ver aquí? ¿Qué roles? Ya aparece. Vale, no más. Ay, no sé si cuál es esto. Todavía ni se ha actualizado. Así, ya. Ahí está. Lo vamos a poner así. El primero, nuestro cliente. ¿Sí? Nuestro cliente. Ese va a ser el primer rol. El segundo, el programador. El tercero, el tester. Tester, bueno, esta palabra está castellanizada. Es como que la persona que se dedica o su función es verificar los errores, ¿sí? Probar el código en busca de algunos errores. El jefe de equipo, o responsable, vamos a decir. Ahí está. Estos cuatro. El cliente. Tenemos aquí muchos roles. El cliente. El programador. Tester. Y el jefe de equipo.
o responsable. ¿Cuál será la función o responsabilidad del cliente? El cliente es el encargado de definir los objetivos del proyecto, supervisar el desarrollo de acuerdo a su planteamiento, vamos a poner, necesidad, de acuerdo a sus necesidades, y establecer algunas prioridades, establecer las prioridades del proyecto. El cliente es la persona que nos va a contratar, es quien nos va a decir qué vamos a hacer, es quien va a estar, de acuerdo al manifiesto, ¿no? Trabajan juntos a diario, ¿sí? Entonces, es la persona que va a supervisar el desarrollo, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que esa persona considere que requiere en su proyecto. Y también, cuando nosotros estemos en algún punto, le vamos a preguntar qué parte quiere que desarrollemos primero, ¿no? Esta parte o esta parte. ¿Cuál es más importante? Entonces nos dirá esta parte, el otro. ¿Sí? Ahí está, el cliente. Es importante el cliente en nuestro proyecto. El programador. Ahí está el programador. Su responsabilidad es ayudar a cumplir los objetivos del proyecto. Analizar los analizar las condiciones del proyecto para definir un óptimo. Establecer tiempos aproximados de desarrollo. Ayudar a cumplir los objetivos del proyecto, analizar las condiciones del proyecto para definir un proceso óptimo, establecer tiempos aproximados de desarrollo, estimar costos entre otros. Al comienzo, ¿no? Así a priori. También realizar un modelado del proyecto que permita ser convertido en código funcional. ¿Okay? Ahí está. El tester, ¿cuál será su función?
su responsabilidad es de controlar, de realizar pruebas eficientes, pruebas al código desarrollado en busca de posibles errores en base a su experiencia. Debe ser capaz de observar posibles puntos críticos que pudieran causar pérdida de información o resultados incorrectos. ¿Sí? Esa es su responsabilidad de los testers. Con su experiencia tienen que hacer fallar nuestro sistema. Ese es su trabajo de ellos. Tienen que hacerlo fallar. Un buen tester debería hacer fallar nuestro programa, ¿no? Porque es poco probable que a la primera lo hagamos todo perfecto. Siempre algo nos podemos equivocar. Esos detalles tiene que observar esta persona. Y en base a eso, descubrir esos errores para que puedan ser solucionados. Y el jefe de equipo. Su responsabilidad es la de organizar, asesorar y orientar al equipo de desarrollo y también al cliente. También debe realizar un seguimiento del cumplimiento de los tiempos establecidos y de los posibles cambios que surjan por parte del cliente. ¿Sí? Es como el nexo, ¿no?, entre el cliente y el equipo de desarrollo. Es la persona que va a estar conversando, va a estar retroalimentando los diferentes elementos. ¿Sí? Ahí están nuestros roles. El cliente, el programador, el tester, el jefe de equipo. Cuando ustedes hagan su proyecto, muy seguramente lo van a hacer de forma individual. Por lo tanto, muchas veces en la definición de sus roles, el cliente es lo único diferente, ¿no? El cliente, digamos, es alguna empresa o institución para la cual van a hacer el desarrollo. Luego el programador, ustedes. Tester, ustedes. Jefe de equipo, ustedes. Así termina siendo. Pero es importante separar estos roles. Aunque en algún momento ustedes lleguen a hacer solitos un proyecto, es importante que separen los roles dentro de ese proyecto. ¿Por qué? Porque cada rol tiene sus funciones, tiene sus tareas. Por lo tanto, aunque ustedes hagan solos, tienen que eso tomar en cuenta. Que estén haciendo solos, digamos, no implica que no vayan a definir, ¿no?, esos roles. Igual, ¿no? O lo hacen entre dos, no va a haber un tercero. Igual, se tiene que definir esos roles. ¿Por qué? Porque, aunque digamos, son dos personas, ¿no? Ustedes lo hacen entre dos su proyecto.
En algún momento, en un punto del proyecto, una persona va a ser el programador, en otro punto va a ser el tester, en otro punto va a ser el jefe de equipo, así. ¿No? Obviamente la idea es que sean una persona cada uno de estos, pero no siempre suele ser, no siempre puede pasar así. A veces puede suceder que una persona cumpla más de un rol. ¿Ya? Ahí está. Los roles. ¿Sí? Los roles de nuestro proyecto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué tal? Esto lo vamos a bajar aquí para que... ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Qué dice? A ver. A ver. ¿Alguna pregunta o consulta o duda? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, nosotros vamos a preguntar. Bueno, yo les voy a preguntar entonces. A ver. A ver. Nuestra compañera Alicia, buenas noches. ¿Cómo está? Alicia, buenas noches. Carlos, buenas noches. Carlos, buenas noches. Freddy, buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, estaba comprendiendo, estaba tratando de leer las características y los roles que cada uno debe realizar. Muy bien. A ver, esta característica de acá, que dice respuesta rápida a los cambios constantes, esa aparece en el manifiesto ágil. Eh, Creo que sí, literalmente creo que en este manifiesto ágil el programador trabaja junto con el cliente, entonces como que podemos trabajar y dar respuestas rápidas. Ya. Y mire, en el principio 2 dice, son bienvenidos los requerimientos cambiantes aún en etapa avanzada del desarrollo. No es exactamente las mismas palabras, pero es básicamente eso, ¿no? Respuesta rápida a los cambios constantes. Y como también usted decía, como el cliente está donde nosotros, puede suceder que en algún momento nos diga un cambio repentino. Entonces, está ahí. Muy bien, Freddy. Gracias. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende todo bien esto? Sí, Ya. A ver, en cuanto a esto de los roles, ¿por qué será tan importante definir un rol dentro dentro de una metodología? para que el proyecto se pueda desarrollar de una forma organizada. Ya. Y específicamente, digamos que hacemos una actividad. Hablemos de una actividad cualquiera. ¿Por qué será tan importante definir los roles? Digamos que vamos a armar, a ver, una feria de alguna de nuestras carreras. Vamos a armar una feria. ¿Por qué será importante? ¿Será necesario establecer roles o no? Sí, yo creo que sí. Y dependiendo de la magnitud del trabajo, quizás sea excesivo para que lo haga una sola persona, ¿no? Que intente hacer todo por una persona. Eso, muy bien, gracias. Gracias, Gabriel. Cuando ustedes hagan una actividad, es bien importante que se definan estos roles. ¿Por qué? Porque cuando se definen los roles, también se establecen las responsabilidades. Si no definimos los roles, no vamos a poder saber las responsabilidades. Y por ende, tampoco vamos a poder saber cuando falle algo, de quién es la culpa. ¿Sí? ¿Qué tal nosotros no hemos definido hemos hecho esa feria y no hemos definido los roles? ¿No? ¿Qué tal somos?
8 personas las que estamos organizando. Entonces, cada quien ha hecho lo que ha podido, lo que sabía, más o menos. Y luego falla. ¿Qué tal el día de la feria? No hay las mesas, ¿qué tal? No hay la lista de los grupos, no hay alguien que haga pasar a las personas, no hay alguien que controle los integrantes de cada equipo, no hay las listas impresas de los grupos, no hay muchas cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos definido los roles, ¿no? En cambio, nosotros podríamos decir, a ver, persona 1 va a ser el encargado de las mesas. Persona 2 va a ser el encargado de imprimir las listas y organizar a los grupos. Persona 3 va a ser el encargado de distribuir las ubicaciones de los grupos. Persona 4 así, ¿no? Va a ser encargado de ir a comprar o de sacar las cartas, no sé, así. Entonces, si el día de la feria no hay mesas, decimos, ¿quién era el encargado de las mesas? ¿No? Si no están las listas impresas de los equipos, decimos, ¿quién era el encargado de las listas de los equipos? Y así. Es bien importante que nosotros definamos estos roles, porque luego así sabemos qué tiene que hacer cada persona. Si no definimos los roles, las personas van a hacer lo que mejor les parezca. Y obviamente no es la idea esa. La idea es que cada persona haga lo que tiene que hacer. Y que si no hace, en algún lugar diga que no ha hecho, o haya una evidencia que nos ayude a decir que no ha hecho y por qué no lo ha hecho. ¿Sí? Ahí. Entonces, esa es la importancia de los roles. ¿Ya? Gustavo, buenas noches. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos yendo? ¿Estamos bien? Sí, Lisa. Súper. A ver, en cuanto a la metodología, a esto, en general, metodología en general. ¿Por qué es tan importante la filosofía en una metodología? ¿O a qué se refiere la filosofía? En nuestra metodología. Es un conjunto de normas que determina la acción que se va a hacer. Ya, esa es la metodología. Ahora, la filosofía de esa metodología, ¿a qué se refiere? ¿Qué entiende usted por la filosofía de una metodología? A ver. Seguir unas normas para lograr un objetivo. Ya. A ver, para que quizá se comprenda mejor. Bueno, a ver, hablando ahora de moda que ayer han pasado, ¿no? Ha pasado un equipo de Bolivia en la Copa Libertadores. Para que un equipo sea exitoso, ese equipo de fútbol sea exitoso, ¿qué cosas necesitamos en cuanto hacia una filosofía? ¿A qué se refiere cuando decimos una filosofía de equipo? ¿Qué estaría queriendo decir yo al decir eso? A ver, Gustavo o algún otro compañero que me pueda decir. ¿Qué significará eso de filosofía de equipo? A ver. ¿Les viene alguna idea? ¿Trabajo de equipo, Lisa? Ya. ¿A qué se refiere eso de filosofía de trabajo en equipo, filosofía de equipo? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Hacer los proyectos juntos, trabajar, unir los proyectos, ver errores. Ya. Mire, entonces, ahí está. Gracias, Gustavo. Entonces, mire,
cuando nosotros decimos filosofía de equipo, estamos hablando de un conjunto de, por decirlo así, creencias que tienen esas personas que están en ese equipo. ¿Sí? Eso es una filosofía. ¿Ya? Eso es una filosofía. Es un conjunto de principios, un conjunto de comportamientos, también podríamos decirlo, que se comparten entre miembros de un equipo. Para este caso de la filosofía de una metodología, esa filosofía se refiere a cómo afrontan las cosas una determinada filosofía, una determinada metodología. Como les decía, ¿no? La corriente tradicional tiene una filosofía de generar y respaldar todo. La corriente tradicional. Todo tiene que estar respaldado. No hacemos nada sin que haya una aprobación. No hacemos nada sin que haya un respaldo escrito. Por eso les decía, una filosofía burocrática, ¿no? Entonces, ya, hay que hacer un cambio, ya. ¿Quién ha aprobado? ¿Quién lo ha revisado? ¿Por qué es esto? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo va a hacer? Todo. Todo tiene que estar registrado, ¿sí? Porque en la filosofía tradicional, lo más importante es la documentación. Cuando se termina el proyecto, tiene que estar todo bien registradito. En una bitácora, ¿no? Bien registradito tiene que estar todo. No puede haber nada que esté al aire, por decirlo. Todo tiene que estar súper registradito. Obviamente eso demanda tiempo. Por eso se llama tradicional, ¿no? Demanda tiempo. Todo tiene que estar anotado, todo tiene que estar respaldado. Para evitar esa metodología, para evitar esa filosofía, surge la filosofía ágil, la cual dice, no es tan importante concentrarnos en la documentación, no es tan importante concentrarnos en que todo esté súper registrado, en que todo esté anotado, sino lo más importante es hacer que el software funcione. Esa es su filosofía de la metodología, de la corriente ágil. Esa filosofía. Si funciona, no importa si no hay todavía manuales, no importa si no hay todavía algunas cosas. Lo importante es que funcione, dice la corriente ágil. Esa es su filosofía. Su filosofía es que las cosas funcionen antes de que siquiera las vayamos a hacer un manual o cualquier cosa. ¿Sí? Esa es su filosofía. Entonces eso es importante. ¿Y eso dónde se puede observar esta filosofía? En el manifiesto. Aquí se observa la filosofía o la forma en la que enfoca o abarca los proyectos. ¿Sí? Ahí está. Simple. Comunicación. Trabajo constante. ¿Sí? Esa es su filosofía. Una filosofía orientada a trabajar sobre todo en los resultados, más que en, no sé, en quizá hacer la documentación o algunas otras cosas. ¿Sí? Ahí está. Entonces eso. Lo siguiente. Así como Zoop tenía sus fases, tenía sus diferentes etapas, aquí también tiene. Aquí también tiene sus fases. ¿Sí? Sus fases. Pero tiene una característica interesante. Las metodologías ágiles, por su carácter adaptativo y que permite un flujo constante de modificaciones,
tiene un desarrollo iterativo. Esa palabra es importante aquí, iterativo. Es decir, que sus avances se realizan mejora, no, se realizan construyen, se realizan tomando en cuenta avances funcionales. Ahí te lo vamos a aclarar. Las metodologías ágiles tienen un carácter iterativo. ¿Eso qué significa? Que se repiten constantemente. Empezamos en una etapa, terminamos todo y volvemos a hacer y volvemos a hacer. Empezamos con una etapa que se llama, con una fase que se llama planificación. Para la metodología XP, lo primero que vamos a hacer es la planificación. Una vez hacemos la planificación, vamos a continuar con el diseño. Una vez hacemos el diseño, continuamos con la construcción o la codificación, se llama. Realizamos la codificación y continuamos con las pruebas. Y una vez que terminamos de hacer las pruebas, lanzamos el resultado. Ese es el flujo que va a seguir nuestra metodología. Empieza la planificación, continúa el diseño, del diseño a la codificación, de la codificación a las pruebas, de las pruebas al lanzamiento, y luego, en caso de que surjan detalles en la parte de las pruebas, se vuelve a planificar los cambios, se vuelve a hacer el diseño y así. Esta es la estructura. Ahí está. Fíjense. Miren, vean cómo en aquí se forma un ciclo en el cual repetimos. ¿Cuáles eran las 5 actividades que nosotros habíamos mencionado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Las 5 actividades principales. A ver, ¿quién me va a hacer recuerdo? Nuestro compañero José Luis. Cori, buenas noches. José Luis, buenas noches. José Luis, Cori, ahí está. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de las 5 actividades principales que teníamos?
La primera era análisis, Ya, la segunda era planificación, ya, la tercera modelado, la cuarta era construcción ya. y la última era despliegue. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Esas 5 actividades son las principales. Y fíjense que en esto se parece un poquito, ¿no? Aquí teníamos nosotros la planificación. Bueno, más chiquitito. Vamos a poner por aquí. Ahí. Tenemos la planificación. Aquí teníamos el modelado. Aquí teníamos la construcción. Y el despliegue. ¿Sí? Aquí teníamos lo que era el análisis. Son igual 5, pero en aquí no aparece lo que son las pruebas, sino que la construcción abarca la codificación y las pruebas, ¿no? Y la planificación abarca el análisis y la planificación como tal. Les decía, ¿se acuerdan esa vez que hemos planteado estas 5 actividades importantes, principales? Que esto no era como tal una metodología, ¿no? No era una metodología así tal cual. Era simplemente un ciclo de vida estándar que tenían los proyectos. Ahora en esto sí ya se habla de una metodología. ¿Por qué es una metodología esto y por qué no es esto? Porque esto tiene una filosofía, repito, ¿no? Ahí está. Por eso es una metodología. Tiene una filosofía detrás de esto. No es solamente un conjunto así de actividades como el de aquí. Tiene más que eso. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en la primera parte, en lo primero que se va a hacer, en la planificación, se va a hacer, como ya sabemos, identificar los elementos que componen el proyecto, identificar las inquietudes del cliente, identificar lo que él quiere que se haga, cómo quiere que se haga, todas esas cosas, ¿sí? Eso es lo que se va a identificar en la primera parte. Y como es la parte de la planificación, también se va a realizar una estimación de cuánto tiempo va a demorar o va a tomar hacer ese sistema. ¿Esto en base a qué? Pues simplemente en base a la experiencia, ¿no? No hay más, en base a la experiencia. Pues. Ya, ahí. Lo que se hacía en el análisis y en la planificación, aquí se va a hacer tal vez un cronograma preliminar, se va a recoger las historias de usuario, que son, vamos a ver qué son las historias de usuario exactamente. XP tiene un elemento que se llama historias de usuario, un instrumento que se llama historias de usuario. Eso es lo que se va a realizar acá. ¿Sí? En el diseño se hace básicamente lo que es el modelado, ¿no? Toda la parte lógica, toda la parte de los diagramas, toda la parte de el comportamiento del sistema, etc. En la codificación, pues, creo que es evidente lo que se va a hacer, ¿no? La parte de la construcción del código. Aquí, XP va a implementar una característica propia también en la codificación, que se llama la programación en parejas, ¿sí? En las pruebas, lo propio, ¿no? Se va a hacer en estas dos fases, se va a implementar una característica propia de XP, programación en parejas. Y para el lanzamiento, pues, se tiene que tener un software o una versión del software que funcione. Una versión de la característica que estamos buscando que funcione. Eso es lo importante. Esa es la clave. Para XP, lo más importante es que funcione el software. Eso es lo más importante. No importa si no tiene manual, no importa si no tiene documentación, todavía, no importa. Y de hecho, hasta el final, algo pequeño, algo breve. ¿Ya? Entonces vamos a anotar esas características. La planificación. Ahí.
A ver, ¿qué decíamos de la planificación? En esta etapa se realizarán las tareas, de análisis de los requerimientos mediante una herramienta propia de XP que se llama historia de usuario. Ahí está. Una característica importante, interesante de XP es que como tiene historias de usuario, incluso en su teoría dice que no utiliza casos de uso, porque tiene historia de usuario, no utiliza casos de uso. Aunque, claro, otros le ponen igual casos de uso, ¿no? Pero es como que es redundante, porque si ya tenemos historia de usuario, no debería hacernos falta un caso de uso, ¿no? Pero a veces lo ponen, ¿no? Historia de usuario. Se establecerán los módulos en los cuales se dividirá el proyecto y las prioridades que tendrán cada una de ellas. ¿Sí? Ahí está. Está empezando a ver. Ya sé. También se desarrollará un cronograma provisional que establezca tiempos estimados para el desarrollo de cada módulo. Ahí, en la parte de la planificación. Eso es lo que se va a hacer. En el diseño, ¿qué se va a hacer en el diseño? En el diseño se realizarán las tareas de modelado, bocetado y creación de módulos básicos que sirvan de guías para posteriores iteraciones. ¿Sí? En esta parte del diseño vamos a hacer un desarrollo rápido, al comienzo los modelos, los bocetos de las pantallas y también, si se pueden, algunos módulos súper básicos, solamente para estimar cómo va a quedar, solamente para eso. Seguramente van a tener muchos problemas, muchos defectos nuestros módulos iniciales, pero no importa, son provisionales, son solamente para ver, ¿no? Como una maqueta, de nuestro proyecto. La codificación. En esta etapa se realizarán las tareas de creación del código funcional, utilizando una característica propia que se llama programación en parejas. ¿Sí?
como estas metodologías están orientadas al desarrollo rápido, también se plantean el paradigma orientado a objetos. Entonces, tomando en cuenta el paradigma orientado a objetos, se desarrollará otro elemento propio de la metodología, llamado tarjetas CRC. ¿Qué significa esto? Clase, responsabilidad y colaboración. Así. ¿No alcanzo? Bueno. Clase, responsabilidad, colaboración. Esas tarjetas CRC. Para las pruebas. Aquí me he equivocado. Las pruebas se realizan a la par de la codificación, ya que por el principio de parejas se alternan los roles de los programadores. Adicionalmente, el propio cliente puede realizar pruebas o proponer ciertos test al código en desarrollo. ¿Sí? Ahí está. El propio cliente puede decir, él puede probar, ¿no? Pero tal vez no sabe, no tiene mucha facilidad para analizar el código. Él puede decir, a ver, en este módulo de cobros normalmente se equivocan en esta parte. ¿Funciona eso? ¿No? Entonces, así nosotros decimos, a ver, veremos. A ver si no estamos cometiendo ese error. ¿Por qué? Porque el cliente va a tener experiencia en su campo, no va a tener experiencia en lo que él hace. ¿Qué tal estamos haciendo un sistema para un hospital? Entonces el cliente quizá va a mandar a un médico. Entonces el médico va a decir, a veces en la historia de usuario, en la historia clínica no ponen estos elementos. ¿Tiene esos elementos? A ver, veremos, ¿no? Revisamos y no tiene, o si tiene, entonces ahí. O puede proponer. A ver, prueben con esos datos suelen fallar. ¿Okay? Ahí está. Y listo, ¿no? Y el último, la etapa de lanzamiento. Una vez que se tiene un avance funcional que ha pasado las revisiones, y cumple con lo establecido en la historia de usuario correspondiente, se realiza el proceso de liberarlo
Integración e incorporación en el producto estable. Normalmente no vamos a hacer el desarrollo en nuestra versión original, porque qué tal por hacer una cosita lo podemos dañar, ¿sí? Primero vamos haciendo así por partes, ¿no? En ramas vamos a ir avanzando nuestro proyecto. Cuando funciona bien, estamos seguros de que no tiene fallas. Bueno, no totalmente 100%, pero por lo menos funciona bien. Lo incorporamos en nuestro producto estable para que ya se vaya probando. De nuevo, ¿no? Ya se vaya utilizando y se siga ahí utilizando. ¿Ya? Entonces ahí están las 5 fases o etapas de esta metodología. Se plantean algunas características propias: historia de usuario, programación en parejas, tarjetas CRC, las cuales nos van a permitir revisar cómo se está desarrollando nuestro proyecto. ¿Sí? Ahí está. Esas son las 5 etapas. Entonces, este es el resumen, por decirlo así, la visión de la metodología XP. Obviamente, en la aplicación hay otras cosas más. ¿Sí? Hay otros elementos más. Pero esta es la base. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí, no introducción, sino que ese es el bosquejo de lo que sería la metodología XP. ¿Sí? Ahí está. Es el bosquejo. La estructura de nuestra metodología. Como podrán ver, tiene algunas características bien marcadas: iterativa, enfocada en los resultados, con roles bien definidos, con una filosofía ágil que busca sobre todo resultados, ¿no? Entonces, eso es. Vamos a ver algunos elementos que son específicos, como historias de usuario, programación en parejas, tarjetas CRC, las vamos a ver, ¿no? Más específicamente. Y también los diagramas que va a utilizar. En RUP hemos visto los diagramas de casos de uso. Como les decía acá, a veces se puede obviar, pero lo que no se va a obviar son otros diagramas, como por ejemplo los diagramas de secuencia, los diagramas de estado, de colaboración. Esos vamos a ir viendo acá, ¿sí? En RUP no hemos visto porque igual se aplican los diagramas de secuencia. Los mismos diagramas de secuencia de RUP se aplican acá. Entonces aquí vamos a ver los diagramas de secuencia y también los pueden aplicar en RUP. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es la idea de nuestro modelo, de nuestra metodología. ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Todo tranquilo? ¿No hay ninguna pregunta, consulta? Creo que no. Ya, ahí está. Entonces, como actividad, por favor, ustedes me lo van a hacer. Esto lo vamos a igual, ¿no? Lo vamos a revisar para cuando lo estén. Para que lo puedan complementar y luego también vean posteriormente cómo es el avance, cómo lo vamos a ir viendo. Pueden tomar como referencia el libro que estamos utilizando, ¿no? Que es el de Pressman, o pueden utilizar el de Somerville, o pueden buscar en internet, ¿no? Hacen una breve investigación, buscan acerca de los elementos que hemos mencionado: historias de usuario, programación en parejas y tarjetas CRC. ¿Sí? Clases, responsabilidad, colaboración. Eso. En el libro de, como les decía, en el libro de Roger Pressman aparece. No muy amplio, pero aparece. Pueden buscar también en otras fuentes. ¿Ya? Eso.
para complementar sobre todo. ¿Sí? Para complementar los elementos que vamos a ir viendo luego. Bien, a ver, aquí está lo que voy a buscar el índice. En las páginas 61 van a poder encontrar el libro de Pressman, si lo tienen disponible. Si no, pueden buscar en otro lado también. Ahí aparece la metodología XP, con algunos de sus valores, con algunos de sus principios. No aparece exactamente esto, pero por lo menos la parte de historia de sucesión. Luego ya después aparece más adelante, ¿no? En el capítulo... en el 5 o 5. En el 7 también aparece. Ya, esto, por favor. Lo van a igual, para sus cuadernos, ¿no? Para que cuando ya lo avancemos, también lo tengan ustedes. ¿Sí? Hacen una breve investigación. Lo pueden hacer en sus cuadernos a mano o lo pueden hacer, investigar y colocarlo también ahí, ¿no? En un Word. Lo pueden colocar. Ya, eso por favor. ¿Qué más? ¿Sí, Freddy? Listo, lo tenemos que mandar en un Word. No, esta parte no me lo van a presentar, es para que ustedes lo tengan de referencia. ¿Ya? Es para que ustedes lo tengan de referencia, para que puedan complementar con lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Cuando ya estamos utilizando en los ejemplos, ahí lo van a utilizar ustedes. ¿Ya? Ahí. ¿Está bien? No. Sí, disculpe. Sí. ¿Será que nos puede mandar clase de hoy, digamos, en PDF, lo que hemos avanzado? Este avance, claro, les voy a compartir. Esto lo voy a guardar y lo voy a compartir. ¿Ya? Ahora sí no me he olvidado de grabar. Lo voy a subir. Revísenlo eso, por favor. Y a lo que les mande, a lo que les adjunte este PDF, este avance, aquí abajito le pueden poner lo que van a investigar ustedes. ¿Sí? Esto, ¿no? Ahí abajo lo pueden complementar. Vamos a repasar igual nosotros, pero quiero que el hecho de que no les revisen no significa que no lo hagan, ¿no? Al final de cuentas es para que también ustedes lo vean. Y van a ver la siguiente gestión, van a utilizar esta parte bastante, porque es para su proyecto. Lo van a utilizar. Ya sea RUB, ya sea XP, ya sea Ágil, ya sea Crystal, que vamos a ir viendo que son básicamente iguales, pero con ciertas diferencias. ¿Sí? Cada una plantea ciertas cositas. ¿Ya? Así es. Entonces, esto les va a ayudar para la siguiente gestión. Por favor, háganlo. ¿Sí? Para que también la siguiente lo puedan revisar, puedan utilizarlo cuando estén haciendo su proyecto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Ya, que cayó otorga, entonces positivo. ¿Ya? Eso por favor, entonces vayan haciéndolo. ¿Sí? Esto yo lo voy a poner, lo exportaré ahorita y lo voy a poner en el Classroom porque luego se me va el avión y me olvido poner. ¿Ya? Entonces, por hoy estaríamos quedando acá. Porque, como pueden ver, es la introducción a la metodología XP. Ya luego vamos a verla en acción, cómo la podemos implementar. ¿Ya? Esto lo voy a